الشيطان الرجيم. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. As'adallah ayyamakum wa ayyamana. Inshallah, que Dios le bendiga a ustedes. Felicidades por la venida del Eid al-Fitr. La venida del primer día del mes de Shawwal está muy próximo. Y hoy queremos responder esa pregunta. ¿Cuándo es el Eid al-Fitr? ¿Cuándo es el primer día del mes de Shawwal? ¿Y cuándo empieza el mes de Shawwal? Porque es el primer día del mes de Shawwal. El Eid al-Fitr, la gran fiesta para nosotros los musulmanes. Sabe que una de las dos fiestas más importantes para nosotros los musulmanes es el Eid al-Fitr, que es la fiesta que vamos a celebrar recordando a Dios, haciendo muchos rezos, recibiendo mucha bendición, finalizando un mes del ayuno, de adoración, de la piedad, de taqwa, alhamdulillah. Nosotros hemos dicho en otro video que respondíamos a esa pregunta, ¿cuándo empieza el mes de Ramadán? Hemos dicho, viendo la luna empieza el mes de Ramadán. Y cuando la luna se va a desaparecer al final del mes de Ramadán, el día 28, entonces otra vez viendo la luna empieza Eid al-Fitr, quiere decir empieza un mes lunar nuevo. Vamos a ver directamente a las mapas que tenemos aquí. Aquí dice avistamiento de luna para Shawwal 1441 de Hejira, año 2020. Nosotros aquí tenemos dos mapas. Vamos a ver. Primer mapa es para el día jueves. Aquí dice el día jueves. Lo voy a enfocar un poco. Es el día jueves. El día jueves, que es el día que se va a desaparecer la luna. Y después el día viernes, prácticamente vamos a tener la luna desaparecida. Quiere decir, el viernes por la noche es imposible que sea vista la luna por ningún lado del mundo. ¿Por qué? Porque es el día, según calendario islámico, va a ser el día 28 del mes de Sha'ban. Para los hermanos que lo han empezado un día antes, el día 29, pero igual es imposible que sea vista la luna. Vamos a ver en este mapa, usted puede verlo. En este mapa, el día viernes 22 de mayo 2020, aquí es imposible que sea vista la luna en ninguna de esas partes. Entonces, es imposible que el día sábado sea el Eid al-Fitr. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Viernes por la noche no se ve la luna. Entonces, no lo podemos celebrar el día sábado. Es imposible ver la luna. Aquí usted va a ver el mapa. Entonces, si una persona dice, ay, que yo lo voy a celebrar, estoy cansado del ayuno. Si estás cansado del ayuno, no lo puedes romper aquí dentro de tu ciudad. Puedes viajar fuera y en el viaje puedes romper el ayuno. Una persona que si la verdad el día sábado quiere romper el ayuno, no lo puede celebrar él. Hay que salir de la ciudad. Entonces, vamos al siguiente día, que hay aquí en este mapa lo explica los detalles. Les voy a mandar en el comentario enlace para que usted también lo pueda estudiar. Es un sitio sunita, hermano. Entonces vamos al siguiente día. El día sábado por la noche, 23 de mayo de 2020. Por la noche, ¿qué vamos a tener? Mira, en toda América Latina, prácticamente, en una parte grande, es verde. Quiere decir, visibilidad de la luna es perfecta y total. Quiere decir, necesariamente, debido a ese mapa, que todo el mundo lo va a ver directamente a la luna. Y en otra parte, una gran parte de África, Estados Unidos, Canadá, hasta Argentina Sur. Entonces es visible la luna en algunas partes de África con un poco de dificultades. Incluso hasta Medio Oriente, hasta Irán, hasta norte de Irán, hay posibilidad de ver la luna, aunque con algo optical, con una cámara. Pero es visible la luna. Quiere decir, el sábado por la noche en América Latina, todo el mundo verá la luna. Quiere decir, el día domingo, el día 24 del mes mayo, el día 24 necesariamente es el Eid al-Fitr en toda América Latina. Entonces, felicidades por el Eid al-Fitr. El día viernes, hemos dicho, es imposible ver la luna. Entonces, el día sábado, imposible que sea Eid al-Fitr. El día sábado, imposible. ¿Por qué? Porque viernes no se ve la luna. Ese mapa, mira hermano, ese mapa. Mira ese mapa. Es el día viernes. Imposible ver la luna el día viernes. Entonces el sábado no es Eid al-Fitr. Lo vamos a considerar para nosotros que lo hemos empezado un día tarde, el día 29 del mes de Ramadán. Para los hermanos en México, en algunos otros lados que lo empezaron el mes de Ramadán un día antes que nosotros, va a ser el día 30 del mes de Ramadán. El sábado. Para los hermanos en
en México es el día 30 del mes de Ramadán. Deben ayunarlo el día sábado. ¿Por qué? Porque viernes por la noche imposible ver la luna. El sábado hay que ayunarlo. Entonces el sábado lo ayunas como 30 días de Ramadán para los que han empezado con los hermanos sunitas. Para nosotros en Irán, que hemos empezado un día después, el día sábado 23 del mes de mayo va a ser el día 29 para nosotros y el día domingo 1 de Shaban, Eid al-Fitr. Y gracias a Dios, ese año no vamos a tener diferencia, inshallah, si no haya fitna, no vamos a tener diferencia entre los hermanos. Todos ese año vamos a celebrar el Eid al-Fitr el día domingo. Inshallah, que Dios le bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos y para que usted vea el día sábado por la noche ya sale la luna grande y todo el mundo lo puede ver el día domingo por la noche. Quiere decir la luna es para el día anterior del día domingo. Entonces, conclusión, escúchalo bien. El día viernes 22 de mayo es imposible ver la luna aquí en ese mapa. Entonces, el sábado es 30 del mes de Shaban para algunos, el 29 de Shaban para nosotros. El día sábado por la noche, el día 23 de mayo, se ve la luna. Entonces, al día siguiente, que es domingo 24 de mayo, es Eid al-Fitr. Inshallah, que Dios le bendiga. Muchas gracias. Felicitaciones. Eid al-Fitr tiene muchos actos recomendables. Lo puedes encontrar en nuestros canales, en ebooks, por ejemplo, lo puedes encontrar en algunos otros videos también. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Les voy a dejar ese sitio y los mapas aquí en el comentario, en la parte de detalles del video y esperamos sus comentarios. Muchas gracias. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.